Establecemos contacto telefónico con Romina Luso. Ella es docente, es doula y se ha capacitado permanentemente en ESI, Educación Sexual Integral. Hace 14 años que se ha promulgado una ley nacional que habla justamente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en contar con educación sexual integral en las escuelas del ámbito público y, por qué no, también privado. ¿Qué pasa a 14 años en Santa Fe? ¿Se está hablando de ESI o no, Romina? Bienvenida al programa, gracias por este contacto. Hola Mari, buenos días, ¿cómo están? Gracias, bueno, por conectarme y bueno, y por poder traer un poco de lo que hacemos también dentro del Ministerio de Educación en la provincia, ¿no? Con el equipo de Educación Sexual Integral. Y bueno, festejamos la semana pasada el tema de que hay una ley provincial de ESI que se promulgó, diremos en realidad fue sancionada, tiene media sanción en diputados, ¿no? Y contar un poco que esta ley fue la amalgama de 4 leyes que habían proyectos de ley en realidad, que habían presentado varios partidos políticos, y que fue, digamos, consensuada en un, digamos, como en una en un sector, digamos, que tiene que ver con la parte de educación, en una comisión que tiene que ver con la educación, que bueno, que ahí estaba Balaguer, ¿no? Liderando también estas cuestiones, que también tiene que ver con que, bueno, con quien estaba al frente de la comisión de educación no era cualquier persona, sino que fue la ex ministra de Educación, y bueno, y poder entender también que esta ley tiene los posicionamientos de diferentes lugares, ¿no? De las diferentes miradas. Entonces, esta ley, este proyecto de ley, la verdad que es muy rico y lo celebramos, y necesitamos seguir pensando, como vos decís, a 14 años de la ley de educación sexual integral de la Nación, ¿no? Tener que seguir pensando y tener que seguir exigiendo y tener que seguir, digamos, militando y explicando qué es la ESI, porque realmente a veces hay un gran desconocimiento y una gran desinformación, ¿no? En función de lo que es la ESI, ¿no? Yo siempre remito y vuelvo a empezar, ¿no? Como de cero, a lo que tiene que ver con lo que es la sexualidad, lo que la gente por ahí o, digamos, a las familias piensan en su casa, qué es lo que se va a trabajar dentro de las instituciones educativas. En primera instancia, la ESI es transversal, ¿no? Y se trabaja todo el tiempo, desde que la docencia entra a la escuela, al aula, desde cómo se direccionan o se posicionan las aulas, cómo se trabaja, de qué manera se implementa, diríamos, los contenidos también en sus planificaciones, ¿no? Los vínculos, cómo, digamos, la parte, digamos, el patio, cómo se establece la forma de juego, ¿no? Bueno, todo eso es la ESI. No es solamente poner en un cuaderno una carpeta ESI 2 puntos y desarrollar algunos contenidos, sino que la ESI está permeada todo el tiempo en todos los decires y en todas las miradas, en clave de derechos, como vos decías, ¿no? Porque tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir esta educación, ¿no? Desde el momento en el que una docente se para en un recreo o en el aula y dice, no, esto es, digamos, una cosa, una situación de burla, ¿no? Hacia un compañero o una compañera, frena esa situación, ¿no? Y la explica y habla acerca de la discriminación, y habla acerca del acoso, y habla acerca de las violencias, y habla del hablar hasta entendernos. Eso es ESI. Bien. Es todo el tiempo, ¿no? Desde nivel inicial hasta el terciario universitario. Exactamente, o sea, en todas las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. En el nivel terciario hay una cátedra que la tenemos aquí en la ciudad, que es una cátedra abierta, que es la Cátedra de Sexualidad Humana y Educación, ¿sí? Donde toda la docencia se va a formar en torno, digamos, a qué trabajar, cuáles son aquellas dimensiones que va a abordar la ESI en las instituciones, ¿no? Entonces, ahí es donde también tenemos que pensar estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Que la propuesta de la ESI está anclada en una concepción integral de la sexualidad, ¿no? Lo que implica que esta no se reduce solamente a la genitalidad, porque por ahí la familia piensa esto, ¿no? Bueno, ¿qué le van a hablar? Le van a hablar de la genitalidad, de los actos sexuales, ¿no?
de la reproducción, ¿no? Entonces, digamos, excede, ¿no? Estas temáticas y es algo bastante más complejo, ¿no? Exacto. Y que para los marcos referenciales de la ESI, la sexualidad es atravesada por los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, históricos, culturales, jurídicos, éticos, políticos, etcétera, 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 ¿no? Que nos permiten pensar en la constitución humana y en el devenir como sujetos de derechos también, ¿no? Y pone el acento en considerar a las corporalidades, ¿no? En una red de relaciones sociales, o a las personas en una red de relaciones sociales, en un momento histórico, político, cultural, determinado. Eso es la ESI. Bien, perfecto, clarísimo. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ESI en casa y en las escuelas? A 14 años del 2006, cuando justamente se promulgó esta ley nacional, ¿por qué cuesta tanto? Ni hablemos de la parte moral, religiosa o política, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos de un derecho que tienen nuestros chicos. Sí, totalmente. La ESI está permeada por cuestiones que tienen que ver con la ética, con la religión, con lo espiritual, porque digamos, cada persona, cada sujeto, ¿no? Es una persona única, la sexualidad es todo lo que somos, hacemos, sentimos y pensamos, y viene permeado desde ese lugar, ¿no? Desde lo que somos, lo que nos trae, lo que nos constituye, ¿no? Somos los libros que leímos, las personas con las que estamos, las relaciones que tenemos, ¿no? Lo que constituimos, esa es nuestra propia sexualidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar también, ¿no? Poder pensar de qué manera, ¿no? Cuando no hablamos de la ESI, cuando no desarrollamos la educación sexual integral, ¿no? Esos silencios que aparecen también educan, ¿no? Claro. Y como fuimos educadas nosotras, Marina, desde el silencio, desde el tabú, desde que nadie nos hablaba, nadie nos decía nada, nos enterábamos de las cosas porque nos venían y nos decían compañeros y compañeras que tampoco nada de lo científico que nos venían, nada de lo que nos decían era científico, ¿no? Nos generaba mucho más duda y mucho más miedo. Y bueno, y es desde ese lugar, ¿no? Que lo que se trabaja en las instituciones educativas también, ¿no? Tiene que ver con las familias, o sea, la idea es que también las instituciones educativas acerquen a las familias a trabajar en el marco de la ESI, les comenten cuáles son los proyectos institucionales que se abordan, cuáles son las temáticas específicas, los saberes, ¿no? Cuáles son las dimensiones que las escuelas están trabajando, porque hay muchas escuelas que lo están trabajando maravillosamente, ¿no? Y entonces por ahí veo familias que dicen, ay no, pero la ESI, bueno, la ESI es esto, es cuando en historia están hablando de las mujeres, de cómo participaron las mujeres en la historia. Es que en un problema de matemáticas, en vez de decir mamá fue al supermercado, dice papá fue al supermercado a comprar las naranjas, y hablamos de repensar las tareas domésticas, ¿no? En clave de la distribución equitativa y de una corresponsabilidad. Hablamos de la ESI cuando hablamos del cuidado del cuerpo, hablamos de la ESI cuando hablamos de la afectividad, ¿no? Y hoy más que nunca, en esta época de pandemia, la ESI está todo el tiempo permeada, ¿no? En la institución educativa, porque necesitamos justamente exacerbar uno de los ejes más importantes que tiene la ESI, que es la afectividad, ¿no? El saber cómo están, cómo se sienten, qué emociones les genera a las infancias y a las adolescencias estar, ¿no? En sus casas, no encontrarse con sus amigos y sus amigas en la escuela, no poder encontrarse, ¿no? Para celebrar, festejar la primavera, bueno, estas cuestiones, ¿no? que atraviesan a las infancias y a las adolescencias, las toma la ESI acobijando esos sentires, ¿no? Acobijando esas emociones, y bueno, y poniendo en énfasis esto de darles herramientas para poder constituirse como personas libres, ¿no? En esta sociedad. Bueno, Romina, contanos, falta la media sanción en senadores, ¿verdad? Exactamente. ¿Crees que se va a hacer ley finalmente? Y esperemos que sí, necesitamos esto, necesitamos que la gente sepa qué es la ESI, necesitamos que la gente pida, ¿no? La ESI, que la gente se involucre, ¿no? Que entienda que es una gran necesidad, que lo que nosotros no tuvimos para nosotras lo tengan las niñas y las infancias y las adolescencias, ¿no? De hoy. Así que bueno, esperamos que no se duerma la ley en Senado, y que, digamos, los senadores puedan tomar la dimensión, ¿no? De lo que implica esto, y que esta ley se pueda sancionar. Más allá de esto está la ley nacional, ¿no? Exacto. Que ya es un marco normativo y un plexo normativo inmenso. Pero esta ley está más ayornada en tanto a las leyes posteriores que vinieron después de la ley de la ESI, ¿no?
Bien, perfecto. Muchas gracias, Romina, como siempre tan clara en tus conceptos. Gracias a ustedes por todo y bueno, y les mando un abrazo a todos por allí.